Buenas tardes. Hoy vamos a tratar de un asunto que es en cierto modo histórico, que es la debilitación de las vigencias religiosas desde el siglo XVIII. En rigor, el fenómeno empieza algo antes. Si ustedes consideran la historia moderna, durante muchos siglos había habido una solidez de vigencias morales de origen religioso, principalmente, en toda Europa, y desde el descubrimiento y colonización de América se trasladan también a América. De modo que el mundo europeo-americano, el europeo desde la Edad Media, naturalmente, el americano desde que se constituyen los países europeos, el norte o hispanizados en el sur, se extiende a todo ese mundo una actitud, diríamos, de vigencia general, de una moralidad inspirada en la religión y con vigencias de ese origen. Ya en el Renacimiento se produce una primera crisis que es compleja. Por una parte, hay un cierto relajamiento de costumbres, hay una vuelta a ciertos modelos antiguos. Hay algo más importante todavía y en lo que casi nunca se repara, que es el comienzo del racionalismo. Ustedes saben, por ejemplo, que durante la Edad Media había una pluralidad de religiones en muchos países que era aceptada, que parecía normal, lo cual no quiere decir que no hubiera conflictos y persecuciones en ocasiones, pero normalmente se pensaba que, por ejemplo, en España había cristianos, había judíos, había musulmanes en la parte dominada por los árabes o bereberes, desde casi la totalidad de España, desde el siglo VIII, luego después, naturalmente, en regresión, pero todavía a fines del siglo XV, mediados del siglo XV, queda el reino de Granada, que es un reino musulmán. Pero al producirse el Renacimiento hay una especie de oleada de racionalismo que tiende a la uniformidad. Cuando se conquista Granada, cuando desaparece el reino musulmán de Granada, cuando España ha recobrado su unidad perdida el año 711 y ha pasado a ser un país cristiano, entonces se piensa lo que antes no se pensaba, que hay una cierta obligación de ser cristiano, que si España es un país cristiano, los españoles lo son o deben serlo. Es un espíritu racionalista que no existía anteriormente. Y esto se produce más o menos en toda Europa. Piensen, por ejemplo, que muy poco después se inicia la Reforma, el primer tercio del siglo XVI, y entonces se va a formular el principio cuius regio eius religio. Es decir, se va a tener la religión del país, la religión de la región. Es decir, si un territorio alemán, por ejemplo, está gobernado por un príncipe católico, los habitantes deben ser católicos. Si está gobernado por un príncipe luterano, deben ser luteranos. Es decir, se produce, como ven ustedes, una cierta descripción social, en cierto modo política, en la medida en que se puede hablar de política en esta época, pero en fin, es político, que afecta al contenido religioso y, por supuesto, a la moral fundada en la religión. Por otra parte, en el Renacimiento hay individuos aislados en general, de un nivel intelectualmente superior, más o menos escépticos, o que tienen dudas, que no comparten la religión dominante, tradicional, o adoptan variedades más o menos
heterodoxas de ella. Y esto ocurre ya bastante en el siglo XVI. Pero es un error enorme pensar que es una época irreligiosa. No lo es. Imaginen ustedes que es la época de las guerras de religión. Es decir, es una época en que la religión interesa enormemente, apasiona enormemente. Lo que pasa es que no de un modo enteramente religioso, no de un modo propiamente religioso. No hay un descenso de la vigencia de la religión, pero sí una cierta adulteración de ella, que se tiñe de partidismo, de espíritu local, en definitiva de lo que llamaríamos hoy con una palabra más propia de nuestra época que de aquella, politicismo. Y esto se acentúa también en el siglo XVII. En el siglo XVII esto es menos excepcional, empieza a haber ya unas ciertas tendencias que van minando esa vigencia compacta, sobre todo en la forma normal de una vigencia social, que era la instalación. La gente estaba instalada en una convicción religiosa que llevaba consigo, inspiraba una moral definida en gran parte por esa actitud religiosa. Pues bien, lo que va desapareciendo es la instalación. Y por tanto, esas vigencias se afirman evidentemente con energía, incluso de un modo beligerante, lo cual es contrario precisamente a la creencia. Fíjense ustedes que en las creencias se está. Una creencia afirmada, una creencia defendida, es menos creencia. Puede ser sumamente enérgica, pero con otro tipo de energía. No es propiamente creencia, disminuye su carácter credencial. Ahora, en el siglo XVIII hay un cambio muy profundo, por eso yo tomaba como punto de partida el siglo XVIII. Porque todo lo que he dicho del Renacimiento, de los siglos XVI y XVII incluso, se refiere a individuos o incrédulos o disidentes o, en cierto modo, politizados, pero no afecta a la actitud general de los pueblos europeos. Ahora, en el siglo XVIII empieza a haber algo distinto, que son grupos, especialmente de niveles altos, niveles socialmente altos e intelectualmente también en general, que han perdido la fe. O a veces lo fingen. Lo fingen porque parece distinguido, porque parece ilustrado. Es un fenómeno que quizá no está bien estudiado. Por ejemplo, en las aristocracias del siglo XVIII se encuentra con gran frecuencia una actitud escéptica, incrédula, que luego otros hechos muestran que no era real, que seguían siendo religiosos. Pero evidentemente no estaba de moda en los ciclos en que se movían, era distinguido el parecer incrédulo, o se empleaba entonces mucho la palabra libertino. El libertino suele entenderse de una vida licenciosa, ¿no? Pero se llamaba libertin d'esprit, libertino de espíritu. Ese era el incrédulo. En francés se llamaba esprit fort, literalmente espíritu fuerte. Esprit fort era el incrédulo, el disidente, el que no compartía las creencias religiosas o afectaba no compartirlas. Sin embargo, si se mira un poco con detalle, la mayoría de las poblaciones seguía siendo religiosa. Hay un libro estupendo, un libro que nadie parece que comenta y pocos conocen. Es un libro de un profesor de Oxford, John McManus, un libro muy grande que yo leí con mucho entusiasmo, que se llama La muerte y la ilustración, Death and Enlightenment. Es un libro que habla de Francia, solamente de Francia. Es todas las relaciones imaginables con la muerte de todo tipo, en el siglo XVIII, en Francia. Es un libro extraordinario, tiene una documentación
impresionante, no solamente de libros, sino de archivos. Y además, con muchas ideas. Es un libro muy inteligente. No es famoso, es curioso. Yo creo que todavía no se ha traducido al francés y me parece que se publicó hace como 12, 15 años ya. Creo que ni siquiera se ha traducido al francés, a pesar de que habla de Francia todo el tiempo. Pues bien, la impresión que da este libro es que la inmensa mayoría de la población francesa seguía siendo religiosa y muy tradicionalmente religiosa. Y, por ejemplo, cita el hecho de que se publican libros de piedad en Francia, quizá más que nunca, en el siglo XVIII. No digamos lo que pasaba en otros países, que pasaba todavía más en España o en Italia, etcétera, Portugal. Esto que les he dicho afecta más a los países católicos que a los protestantes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En los países católicos, y muy concretamente en Francia, hubo un factor de perturbación que data del siglo XVII. Es la polémica entre jesuitas y jansenistas. Ustedes saben que había dos concepciones de la religión. Los jansenistas eran muy rigoristas, los jesuitas que, y esto tiene una significación moral muy clara y muy interesante, son los creadores del casuismo. Es decir, hay muchos libros, sobre todo autores jesuitas, que estudian lo que llamaban casos de conciencia. Es decir, una norma moral, por supuesto, de moral religiosa, no se puede aplicar de un modo general y automático. Hay que distinguir los casos particulares, los casos de conciencia. Eso que llaman el casuismo. Esto, en principio, es sumamente inteligente. Parece muy bien, realmente. Y además yo creo que es incluso el principio de una forma de pensamiento que me gustaría estudiar desde el punto de vista más filosófico, no teológico, ni religioso. Pero a los jansenistas, piensen ustedes, por ejemplo, en Port-Royal, en Arnaud, Nicole, el abbé Saint-Cyran, en fin, todo ese movimiento tan interesante por lo demás del jansenismo, esto les parece lo que en español popularmente se llama manga ancha. Los jesuitas eran muy rigurosos en cuanto a la creencia, cuanto al dogma. Cuanto a la moral, distinguían de casos, no aplicaban una regla, y esto lo interpretan los jansenistas como una especie de latitudinarismo, o sea, manga ancha, literalmente, y aceptar muchas cosas, aceptar muchas conductas. Esto, evidentemente, se produjo exageración por ambas partes. Hay un libro que no era jansenista propiamente Pascal, pero tenía relaciones amistosas y, en cierto modo, intelectuales con los jansenistas y publicó las Provinciales, el famoso libro de las Provinciales, muy antijesuítico, muy satírico, con gran ingenio, divinamente escrito, porque era un gran escritor que tuvo mucha influencia. Y se produce una polémica que llena los últimos decenios del siglo XVII y penetra en el XVIII y que significa, diríamos, una curiosa forma de politización. Hay dos partidos, hay los jansenistas y los jesuitas, o los partidarios de ambos, y llega en definitiva a producir diríamos, una mitigación del carácter propiamente religioso. Y eso conduce a una cierta indiferencia. Hay un momento en que muchas personas se desinteresan de la polémica o la ven con desagrado o no les gusta ninguna de las dos posiciones. Se pone en cuestión y esto afecta muy directamente a la moral porque precisamente se trata de, por ejemplo, de la confesión. Hay, por ejemplo, un detalle también que era la comunión. Ustedes saben que la comunión era poco frecuente hasta esta época precisamente. Es decir, no olviden ustedes, por ejemplo, que en los llamados, que ahora no existen en el último catecismo, los mandamientos de la Iglesia hacían confesar una vez al año, cuando menos, y comulgar por Pascua Florida. Es decir, había
una vez al año. Mientras, por ejemplo, la misa era un deber en los domingos y algunos días festivos, digamos 60 o 70 veces al año, la comunión parecía obligada una vez al año, e incluso, por ejemplo, los jansenistas creían que era menester una preparación profunda y darle gran relieve, gran importancia a la comunión. En cambio, los jesuitas eran partidarios de la comunión frecuente. Al menos ustedes son dos concepciones distintas de la vida religiosa, y esto tenía una referencia muy estrecha a la moral. Por ejemplo, es evidente que la comunión requería el estado de gracia, el no estar en pecado mortal. Pecado mortal se consideraba con cierta facilidad, muchos pecados parecían mortales, esto ha ido cambiando con el tiempo. Los jesuitas eran en este aspecto más transigentes. Es decir, como ven ustedes, se producen ciertos motivos de fricción que van introduciendo una cierta crisis de la vigencia de la religión. Pero hubo además la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas en los países católicos, en Francia, en España, en Portugal, en Italia, que fueron muchos acogidos por países no católicos, por ejemplo en Prusia, el rey de Prusia, o la emperatriz de Rusia. La expulsión de los jesuitas es un hecho muy curioso, y se ha discutido interminablemente sobre él porque era una cuestión muy polémica y lo ha seguido siendo. Pero lo curioso, lo que está claro ya, es que fue el resultado de una alianza entre los ilustrados más extremistas, los ilustrados, sobre todo franceses, muy principalmente, y los clérigos más tradicionales y reaccionarios, que se aliaron. Por ejemplo, en España, la expulsión de los jesuitas fue favorecida por una parte de los ilustrados y por los miembros de varias órdenes religiosas más tradicionales y más toscas, y un buen número de obispos que fueron partidarios de la expulsión. Es una alianza curiosa, porque por una parte los jesuitas tenían una relación particular con el Papa y el famoso cuarto voto. Por tanto, iban en contra del regalismo, de la potestad ilimitada de los reyes, que dominaba precisamente entre los grupos ilustrados. Pero por otra parte, los jesuitas eran ilustrados en el sentido intelectual de la palabra, eran más cultos que los demás sacerdotes y los religiosos de otras órdenes, sabían muchas más cosas, tenían escuelas e instituciones de enseñanza importantes. Eran vistos con cierta desconfianza y cierta envidia por una parte del clero secular y del clero regular, y de obispos. Entonces, la alianza de ambas cosas hace que se adopte en estos países, en todos los países católicos, de la expulsión de los jesuitas. Y esto, naturalmente, agudizó la cuestión e introdujo, diríamos, una falta de sosiego, una falta de instalación y una serie de conflictos partidistas. Es decir, la religión se convierte, en cierto modo, en un asunto polémico, cosa que no había sido. Como ven ustedes, se van produciendo una alteración, una perturbación de las vigencias que, en lo que aquí nos interesa en este curso, afecta evidentemente a la vigencia de la moralidad. Pero, claro, todo esto no era más que una preparación para lo más grave, que es lo que se produce desde 1789 con la Revolución Francesa. Entonces hace una crisis en Francia, que entonces ejercía una influencia muy grande en toda Europa, y muy especialmente entre los países católicos, insisto. Entonces se produce una crisis muy general que tiene repercusiones bastante cercanas. En España un poco más lentas. En España, en definitiva, el siglo XVIII socialmente
llega hasta 1808, hasta la invasión francesa. En definitiva, si ustedes consideran la vida en España, hay naturalmente influjos bastante graves y muy delicados, pero la sociedad española en su conjunto conserva bastante la forma tradicional hasta la invasión francesa, que fue una perturbación enorme, ¿no? Y esto además tuvo una consecuencia, porque se trasladó a la América hispánica. Este influjo primero de la Ilustración, después de la Revolución Francesa, luego de la invasión napoleónica, se traslada también, tiene repercusiones muy claras en la América hispánica. Ustedes tengan en cuenta que los ilustrados franceses, insisto, franceses, porque en España no era así, y en otros lugares en dosis siempre mucho menor, eran en gran parte anticristianos, profundamente, y en general antirreligiosos. Es decir, los más representativos de los ilustrados franceses, por ejemplo, el grupo de los enciclopedistas en su conjunto, eran profundamente antirreligiosos. Incluso los que no lo parecen tanto, no tienen una figura, porque claro, evidentemente de Voltaire o Diderot o Lamétrie, pues la cosa parece clara, o Holbach. Pero, por ejemplo, D'Alembert era un gran mecánico, y cuando habla de mecánica, pues no aparece, pero cuando va más allá de esto, por ejemplo, la correspondencia con Voltaire es realmente bastante inquietante, porque es de una hostilidad y de una virulencia muy extraña, ¿no? Y por tanto, esto influye bastante. En España, en cambio, ocurre que influye un poco. Si ustedes miran, la mayor parte de los ilustrados españoles eran muy religiosos, la inmensa mayoría. Hay alguno que no lo es, pero muy excepcionalmente. Pero la influencia fue muy grande. La influencia en toda Europa se va extendiendo. En la Revolución Francesa hay, francamente, una persecución religiosa. Eso es claro. Hubo, como saben ustedes, la exigencia de que los sacerdotes hicieran el juramento a la revolución. Eran los que llamaban curas juramentados, sermentés. Hubo un número bastante grande de sacerdotes que se negaron y fueron perseguidos, incluso fueron perseguidos hasta la guillotina, en muchos casos. Otros lo aceptaron, se sometieron al juramento, fueron muy mal vistos por la mayor parte de los fieles, especialmente en las regiones más religiosas, por ejemplo en la Vendée, lo cual introdujo también una crisis, porque claro, unos curas eran perseguidos y otros eran despreciados por los fieles por haber aceptado el juramento. Como ven ustedes, se produce una crisis grave. En general, los creyentes eran por lo menos mal vistos, resultaban sospechosos. Evidentemente, algunos, arrastrados por el torbellino revolucionario, perdieron la fe, otros la disimulaban, por lo menos, porque era peligroso. Era peligroso. Yo recuerdo que hace unos años, un amigo mío checo me decía, vivía en Praga, y en fin, me decía, yo soy católico, pero no lo digo mucho. Me decía, porque en Checoslovaquia, pues, era bastante peligroso, ¿no? Me decía eso, no lo digo mucho. Y me contaba esto. Bueno, pues muchos franceses seguían siendo religiosos, pero no lo decían mucho. Hubo además, como saben ustedes, lo de la diosa razón y toda una serie de ceremonias, en fin, se hizo hasta una especie de liturgia revolucionaria. Y cuando cae Robespierre y, en fin, el momento más álgido de la revolución, hay el bonapartismo y finalmente el imperio napoleónico. Pero Napoleón, que en cierto modo es lo contrario, claro, de la revolución, era el heredero de la revolución y se presenta como tal y ejerce un enorme influjo sobre todos los países que conquista. Conquista casi toda Europa, no olviden ustedes. El dominio de Napoleón a España no se
también, en cierto modo, dominó parcialmente España. Nunca del todo, nunca con seguridad, y además la cosa acabó mal para él. Pero la mayor parte de Europa fue dominada por las tropas de Napoleón, que llevaba el espíritu de la revolución, o con menos excesos, con menos virulencia, con menos revolucionarismo, pero los principios de la revolución eran precisamente lo que Napoleón difundía, lo que Napoleón exportaba. Hay, por ejemplo, un hecho muy curioso, y es que, bueno, pues saben ustedes, las sociedades secretas, la masonería y otras menos importantes, son mucho más antiguas, en el siglo XVIII tienen mucho desarrollo, pero en otros países se difundieron en gran parte, existía, por ejemplo en España existía desde el siglo XVIII, pero se difunden mucho por los militares napoleónicos, muchos de los cuales pertenecían a la masonería e hicieron mucho proselitismo en los países que invadieron y que ocuparon. Eso también tuvo bastante importancia. Pero después, como saben ustedes, en 1815, después de la caída de Napoleón, se produce ese fenómeno general que llamaríamos la restauración. Se trata de volver un poco a lo antiguo, a las formas antiguas. En Francia, por ejemplo, los Borbones, primero Luis XVIII, después Carlos X, y en otros países más o menos algo parecido. En España, Fernando VII ocupa el trono y quiere restablecer el absolutismo, incluso la Inquisición. Y entonces se organiza la Santa Alianza destinada a impedir todo conato revolucionario, incluso todo movimiento liberal. Hay toda una serie de absolutismos que no son el absolutismo tradicional con arreglo a normas, el absolutismo con arreglo a los principios y a los consejos que había dominado en el siglo XVIII, sino un absolutismo que justamente se impone a la voluntad de gran parte de los países, es un absolutismo en cierto modo violento. Todo esto politiza las actitudes religiosas, porque las actitudes antirreligiosas son de origen político y las actitudes religiosas toman también un carácter político antirrevolucionario, antiliberal en otros casos, antiabsolutista. Y esto es un fenómeno nuevo, pero que naturalmente no impide, evidentemente, que exista una cierta religiosidad que domina todavía mayoritariamente en los países europeos, pero que está afectado por una especie de carácter polémico y de carácter, en definitiva, a última hora político, y no propiamente religioso. Y hay, por ejemplo, ocurren muchos fenómenos que pasan entonces. Por ejemplo, los movimientos obreros que en principio tenían un carácter social. Ustedes piensan, por ejemplo, en el socialismo primitivo de Saint-Simon o de Owen, no tenía que ver nada con la religión, ni para bien ni para mal. Pero luego no. Luego, por ejemplo, cuando aparece el marxismo es específicamente antirreligioso. Hace profesión de ateísmo, especialmente. Insiste en ello como un principio capital. Y ocurre lo mismo con el anarquismo. Es decir, los movimientos obreros que en principio buscan el mejoramiento de la clase obrera, de las condiciones de la vida, de los salarios, en principio no tenían por qué mezclarse con actitudes antirreligiosas, pero de hecho ocurre. Lo cual introduce en Europa un fenómeno curioso, que es que la pertenencia o no a la religión se va tiñendo de un carácter de clase. Hay un hecho enorme que es que, por ejemplo, los obreros, en una muy gran proporción en Europa, dejan de ser creyentes. No los campesinos. No los campesinos porque es evidente que esa identificación marxista de obreros y campesinos es socialmente falsa. Son dos tipos humanos completamente distintos, con tipos de vida distintos, no se parecen nada.
pero se utilizan en la propaganda marxista, se engloban siempre los dos. Fíjense que en esto no ha ocurrido en América. En América, por ejemplo, en los Estados Unidos, el tener religión o no tenerla, el tener una o tener otra, tiene que ver con convicciones personales o con el origen social o el origen del país del cual proceden los inmigrantes. Es decir, que habrá pues los de origen italiano, de origen polaco, de origen alemán, son predominantemente católicos, en cambio los irlandeses también, en cambio otros son de origen, por ejemplo, es muy frecuente una tendencia protestante más bien calvinista entre los procedentes de Escocia o episcopaliana entre los de origen inglés, etcétera. Es decir, no tiene que ver con la clase social. En cambio, en Europa sí. En Europa hay una pervivencia en las clases medias de la actitud religiosa que empieza a faltar, a ser cada vez menos frecuente en los grupos obreros. Y hay después, naturalmente, pues una serie de fenómenos que llevan en la misma dirección. Por ejemplo, hay una agudización en todos los periodos revolucionarios. Por ejemplo, en 1830. En 1830 se produce, como saben ustedes, la revolución contra Carlos X, que es destronado Carlos X de Francia, que hacía una política muy reaccionaria, y se proclama la monarquía de Luis Felipe de Orleans, hasta el año 48. Pero en el año 48 hay la revolución contra Luis Felipe, cae la monarquía de Luis Felipe, se proclama la república, después da el golpe de Estado el presidente, que era Luis Napoleón, se convierte en Napoleón III y es el Segundo Imperio. Estos movimientos del año 30, sobre todo el 48, tienen repercusiones en toda Europa. El 48 es, por ejemplo, el año de la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Después, en el año 68, se produce la revolución en España, la llamada Gloriosa, se destrona a Isabel II. El año 70 es la guerra franco-alemana, la caída del imperio francés, de Napoleón, la Tercera República y la constitución del imperio alemán, del Segundo Reich, etc. Ven ustedes, son periodos en que se agudizan las cuestiones políticas, con una repercusión también automática, una repercusión en las vigencias religiosas. Tienen mucha importancia las internacionales. La primera, la segunda y luego la tercera internacional de orientación marxista o anarquista, pero con un carácter antirreligioso muy pronunciado en todo caso. Hay en Francia, por ejemplo, en la Tercera República, se introduce esa forma que se llamó y que tiene vigencia, todavía la tiene, ¿no?, de lo que se llamó el laicismo. En la Tercera República hay un predominio muy grande de una actitud laicista, una actitud de que evita lo religioso y que se va eliminando. Por otra parte, hay una resistencia a estas cosas, una resistencia a favor, diríamos, de la actitud religiosa, pero que también es política. El carlismo, por ejemplo, en España, o la publicación del sílabus por Pío IX, o incluso, más que el concilio mismo, las interpretaciones que se le dan al Concilio Vaticano, al primero, al de 1870, que fue interpretado en gran parte políticamente y la gente tomó partido político a favor o en contra del concilio. Como ven ustedes, son fenómenos de politización de la religión que llevan a una situación que es lo que podemos llamar clericalismo y anticlericalismo. Realidades no existentes antes del siglo XIX. En el siglo XIX se producen. Y es curioso cómo cuando parecen ya extinguidas estas actitudes, de vez en cuando rebrotan.
A mí me preocupan mucho los rebrotes de muchas cosas que parecen pasadas, que parecen extinguidas y que sin embargo rebrotan. Pero en todo caso, como ven ustedes, se produce, diríamos, una politización de la actitud religiosa o de la actitud antirreligiosa, que tienen de común el no ser propiamente religiosas. Y claro, afectan a la vigencia religiosa como fundamento de una actitud moral, de la moralidad. Esto me parece enormemente importante y como ven ustedes, hay unos orígenes mínimos, todavía mínimos, de los siglos XVI y XVII, pero adquiere una importancia muy grande desde el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente. Y luego ya sigue en el siglo XIX. No olviden ustedes, por ejemplo, que aparecen movimientos políticos en el siglo XX, por ejemplo, el fascismo, el comunismo, por supuesto, que domina una gran parte de Europa hasta hace 4 días, ¿no? El nacionalsocialismo que fue profundamente anticristiano, con un intento de volver a un paganismo nórdico, etcétera, y por supuesto con una inmoralidad anticristiana profundamente. Luego pasan cosas cómicas. En los años 40 había señoras piadosas en España que tenían un retrato de Hitler junto a la Virgen del Pilar. Esto pasaba. Sí, no, eso no es un invento. Porque la humanidad es capaz de muchas cosas raras. Y eso conviene no pasarlo por alto. Bueno, habría que ver. Concretamente, no testigo con muertos, se publicó en Inglaterra un libro sobre la persecución anticatólica en la Alemania nacionalsocialista. Un libro de 500 páginas que tengo en mi casa, documentadísimo. Ese libro no pudo entrar en España. Ese libro estuvo rigurosamente prohibido en España. Y la encíclica del Papa Pío XI, Mit brennender Sorge, sobre los peligros del nacionalsocialismo alemán, también estuvo prohibida y entraba por Gibraltar clandestinamente. También la tengo. Bueno, y estuvo muchos años prohibida. Y como ven ustedes, se producían alianzas extrañas y confusiones más extrañas todavía. Pero lo que me interesa es señalar la interferencia con la religión de otros tipos de motivos, o ideológicos, principalmente políticos. Y entonces, naturalmente, esto afecta a la actitud moral. Es decir, la moral tradicional de Europa había sido muy fundamentalmente la moral cristiana, interpretada a veces de un modo no muy aceptable. Hay una dimensión de confusión o de error que no se puede omitir, pero sustancialmente sí, sustancialmente se mantenía. Pero esto empieza a alterarse, empieza a perder vigor, a perder sobre todo ese carácter que les decía de instalación, se convierte en algo polémico, algo conflictivo, con raíces sobre todo políticas o ideológicas en el sentido político de la palabra. Entonces, evidentemente, el contenido propiamente religioso pasa a segundo término, lo cual evidentemente es muy grave y sobre todo impide esa situación de sólida instalación en una actitud moral, que ha sido lo que había dominado durante mucho tiempo. Y entonces se empiezan a plantear desde este punto de vista polémico muchas cosas. Ustedes piensan, por ejemplo, en el matrimonio. El problema del matrimonio civil, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchas resistencias, en general muy polémicas. En muchos países ha sido obligatorio el matrimonio canónico, lo cual ha obligado a situaciones sumamente difíciles en personas que sinceramente no eran religiosas. Había evidentemente,
sé, adulteraciones de un sacramento, por una parte, imposición, por otra parte. Ha ocurrido con el divorcio, con el bautismo, el que los niños se bauticen o no se bauticen ha sido cuestión muy polémica. Piensen, por ejemplo, en Francia ha tenido mucha importancia durante mucho tiempo. Se ha planteado también, desde ese punto de vista, el aborto, que ha llegado a ser una cuestión política, lo cual es monstruoso desde muchos puntos de vista. Pero se ha planteado como cuestión política. El marxismo ha sido acompañado siempre intrínsecamente de una posición específicamente atea y ha tenido, evidentemente, una difusión extraordinaria durante mucho tiempo, especialmente desde 1917, desde el triunfo de la Revolución Rusa, hasta hace muy pocos años, ¿no? Menos de un decenio. Y naturalmente persiste, porque una cosa es que haya desaparecido las instituciones como tales, o en fin, otra cosa. Las actitudes siguen, las personas siguen y tanto no se han terminado, por supuesto. Y entonces hay posiciones que son beligerantemente religiosas o resueltamente antirreligiosas, en definitiva, poco religiosas. Y esto es un hecho que condiciona en gran parte la vida de los países europeos, menos en América. En América esto ha sido mucho menos agudo, muchísimo menos, hay una diferencia muy grande. Incluso por un factor que yo lo descubrí viviendo en los Estados Unidos, y es que la visión de la religión en los países de Europa es más bien una creencia, se piensa en una creencia, por tanto, el que no tiene la misma creencia parece un heterodoxo, parece un hereje, parece que está en un error. En los Estados Unidos la palabra fuerte, la palabra religiosa fuerte es worship, es decir, adoración o culto. La creencia, por supuesto, actúa, pero aparece como en segundo plano. Una diferencia religiosa es una diferencia de worship, es otro modo de rendir culto a Dios, otro modo de adorar o de rendir culto a Dios. Por tanto, en principio, más conciliable. No se subraya tanto el elemento de error, sino un elemento de diferencia, que no tiene que ser forzosamente hostil. En Europa se ha avanzado mucho en este camino, por supuesto. Se ha avanzado sobre todo teóricamente y en los niveles superiores, lo cual no quiere decir que no se mate la gente. Imaginen ustedes en el Ulster lo que está pasando, con pretexto de religión. Ustedes piensen que mientras se llama a los protestantes por parte del Papa o de las jerarquías nuestros hermanos separados, y el Papa visitó la sinagoga hace poco tiempo en Roma y dijo: los judíos son nuestros hermanos mayores. Esta es la actitud dominante hoy, pero por otra parte la gente se mata en el Ulster con pretexto de la religión. Son diferentes niveles. Esto es sumamente importante, pero yo estoy tratando de entender lo que pasa con la vigencia, el debilitamiento de la vigencia religiosa en la moralidad, especialmente, insisto, en Europa. Pero hay otros aspectos más, aspectos que no son directamente políticos, he hablado mucho de los factores políticos, son más bien, diríamos, ideológicos. Y es que ha habido una penetración desde el siglo XVIII, pero esto acentuándose cada vez más, de ciertas ideologías naturalistas. Quiero decir que han tendido a considerar al hombre como una realidad biológica, una realidad orgánica. Yo he señalado hace tiempo, así parece una broma, pero no lo es, ¿no?, que la mayor parte de los sexólogos son zoólogos, empezando por los 15, los famosos 15, que eran grandes zoólogos. Pero en fin, uno piensa, ¿es que basta con eso? Bueno, esto es evidente. Por ejemplo, una orientación muy grande de la psiquiatría ha tenido esa tendencia. El freudismo también. Hay un libro excelente sobre Freud que se titula Freud, biólogo de la mente.
porque en definitiva es un planteamiento biológico de los fenómenos mentales en él. Esto ha hecho, naturalmente, que desaparezcan del uso normal ciertos conceptos morales que tenían un origen religioso. O, por ejemplo, el del pecado. ¿Quién habla de pecado? Parece una mala educación. Es lo que parece. Por ejemplo, se habla de arrepentimiento. ¿Pero quién habla de arrepentimiento? ¿Quién se arrepiente? Si ustedes van a un psiquiatra y le cuentan que han hecho alguna atrocidad, yo supongo que no, pero en fin, es un caso hipotético, lo más probable es que el psiquiatra les diga que no se preocupen, que no se angustien, que tengan eso que llaman en inglés peace of mind, paz de la mente, que estén ustedes tranquilos. Bueno, yo creo que si alguien comete una atrocidad, lo mejor que puede hacer es no estar tranquilo. Creo que es lo aconsejable. Y si es posible que se arrepienta de haberlo hecho. Pero esto no tiene vigor, esto no tiene vigencia actual, no está de moda, por supuesto. No se habla de ese tipo de conceptos. Estos están olvidados. Arrepentimiento, reconciliación, pecado, culpa. La palabra culpa. Fíjense ustedes que esto la atenuación del concepto de culpa lleva incluso al mundo jurídico. Todo el mundo es presunto, mientras no se demuestre lo contrario, y aunque se demuestre, que es lo peor. Yo recuerdo hace poco había habido un crimen, no recuerdo cuál, y el criminal había confesado, había confesado y había condenado, de modo que era convicto y confeso, pero le seguían llamando el presunto así, no sé qué más querían, ¿no? Que se probara y que además se lo confesara. Pues a pesar de todo era presunto. Todo es presunto. Pero claro, esto responde a una actitud general. Por ejemplo, es evidente que hay una tendencia actual a considerar que todo lo que ocurre está bien, sobre todo si es frecuente. Lo frecuente se interpreta como normal y lo normal como lícito y moral. Pero algo puede ser muy frecuente y nada normal, porque hay anormalidades frecuentes. El concepto de frecuencia es un concepto numérico, es un concepto estadístico, que no tiene que ver con la normalidad. Es evidente. Pero esa tendencia normal, la tendencia dominante. Hay otro hecho, por ejemplo, que es muy frecuente. Ustedes saben que hay una actitud que consiste en el abandono de lo que se llama la práctica religiosa sin renegar de la actitud religiosa. Hay, por ejemplo, una categoría que tiene mucha boga actualmente y que se habla mucho de que es el creyente no practicante. Es un poco extraño, ¿no? Porque si es creyente, ¿por qué no practica? Y si no practica, ¿es creyente realmente? Si no hace lo que debe hacer el creyente, no sé. Como ven ustedes, es una atenuación, por lo menos. Es una atenuación de la vigencia religiosa. Y eso se refleja, claro, muy claramente en la actitud de la moralidad. Hay, por tanto, diríamos, una inercia de vigencias que han perdido precisamente su vigor. Y hay dos formas, esto adopta dos formas distintas que quizá convenía tener presentes. Una es el que tengan otro vigor. Es decir, hay actitudes que son ahora enérgicas, pero son enérgicas no religiosamente, sino por motivos políticos, ideológicos, de otro tipo. Se afirman como tesis. Ese es un caso. El otro es precisamente el olvidar, la atenuación, la casi disolución de la vigencia. Se pierde, se conserva a veces en forma muy residual y entonces desaparece esa actitud fundamental que llamamos instalación.
La instalación es aquello en que se está, es aquello en que se vive. Hay unas ciertas normas, lo mismo que estamos instalados en nuestra lengua, y ahora estamos hablando en español, que es nuestra lengua propia, estamos instalados en ella, estamos instalados en una serie de usos, vamos vestidos como se viste en el siglo XX y no como se viste en otras épocas, etc. Hay unas formas de cortesía y unos usos de la mesa, de cómo se come, y todo eso. Estamos instalados en ese repertorio de vigencias. Pues bien, esas vigencias, en la medida en que la moral está condicionada por una inspiración religiosa, o se han debilitado enormemente y ya no hay propiamente instalación, o tienen un vigor y una energía que no procede del contenido religioso y, por tanto, moral, sino que son actitudes polémicas, combativas, beligerantes, que tienen otro origen y que, por tanto, también suponen una disminución, un debilitamiento de la vigencia religiosa. Claro, y es la última salvedad para terminar, que las vigencias que sustituyen a esa antigua vigencia religiosa también son débiles, también están discutidas, también son inestables, tampoco permiten propiamente una instalación. Y entonces la situación es más bien de desorientación que otra cosa, más que una actitud coherentemente negativa, hay una actitud de desorientación que me parece característica del momento en que vivimos. Seguiremos.